Vale, pues, bueno, damos comienzo a la tercera clase. Martín va a presentar a la doctora y después por ahí nos podemos decir nuestro nombre, así nos conoce. Pues esta es la tercera clase. Gracias por venir a todos. En primer lugar, agradecimiento a la doctora Tornese, muchos la conocen. La doctora Tornese es una médica psiquiatra y legista de la UBA, profesora adjunta equiparada en anatomía y docente autorizada en salud mental y psiquiatría, y se desempeña como jefa de servicio en el Hospital de Moyano en gerontopsiquiatría, además investigadora de la facultad. Gracias por venir. Me pedía pretormenta. Bueno, si nos presentamos con Rafael Goldman, bueno, médico psiquiatra, concurro acá. Norberto Proverbio, médico psiquiatra y etcétera. Claudia Soledad, médica psiquiatra y psicoanalista. bueno, Alejandro Brain, médico psiquiatra, perteneciente al PEF, ¿cómo se? Yo soy Nicolás Pitrosa, médico psiquiatra integrante del PEF, encargado de pasar los positivos. Bueno, soy Mariano Furman, médico psiquiatra y también soy miembro del PEF. Chicos. Leandro Piedimonte, haciendo mi especialidad en psiquiatría. Y bueno, eso. Mi nombre es Josefina, yo soy residente de psiquiatría del Hospital Milsey. Y yo soy Leandro Ural, soy médico psiquiatra y estoy formando en psicoanálisis, entre otras cosas. Miembro del PEF también. Miembro del PEF. Julieta Falikov, también médica psiquiatra y presidenta del capítulo. Muchas gracias por venir. Entonces, vamos a dar una serie de introducciones al concepto neurocientífico de lo que son las psicosis. Con respecto al enfoque de la neurociencia, de la psicosis, nosotros tenemos que partir del concepto de neurociencia y después tenemos que dar las posibilidades de génesis de la psicosis desde la neurociencia. Voy a dar algunos fundamentos y después el ejemplo de este concepto integrativo desde la teoría evolutiva con los conceptos específicos desde lo que es la anatomía, que es esencial para la neurociencia. Hacemos una especie de comparación desde la anatomía comparada hasta llegar específicamente al desarrollo humano y a partir de ahí del concepto de la psicosis. Cuando nosotros hablamos de neurociencia estamos hablando de que es un campo multidisciplinario que se encarga del estudio del sistema nervioso, tanto en estado de salud como en estado de enfermedad. Y que la neurociencia comprende niveles que tienen que ver con un nivel más básico, el molecular, el celular, el de los sistemas, el conductual y el cognitivo, que es el nivel más importante con respecto a lo que nos compete a los psiquiatras, porque tiene que ver con los mecanismos neurobiológicos de las facultades mentales. Y desde este concepto específico de la neurociencia cognitiva nosotros tenemos las herramientas para ir a lo que es la neurociencia aplicada a los trastornos mentales. Tenemos una neurociencia básica donde esencialmente nosotros debemos partir de la anatomía y la fisiología, y además desde la neurobiología se incorporan otras disciplinas que me permiten encauzar la neurociencia. Y neurociencia aplicada a los trastornos mentales, a los trastornos neurológicos y a la cognición. Lo que tiene que ver con los trastornos mentales y con la cognición está muy interrelacionado porque son de vital importancia para lo que es la psiquiatría. Cuando hablamos entonces de estos niveles de la neurociencia, nosotros partimos de este nivel molecular, que es la base, nivel molecular, nivel celular, nivel sistémico, nivel conductual y nivel cognitivo. Tenemos el nivel molecular con los distintos hallazgos de la neurociencia. Esencialmente lo que nos ha venido mostrando Eric Kandel, merecedor del premio Nobel, con respecto a la genética
y los distintos tipos de comportamiento y la implicancia genética en los trastornos mentales. Vemos entonces que la genética es esencial desde el conocimiento del individuo, desde el punto de vista normal y desde el punto de vista patológico. Entonces, la base para este nivel de la construcción de la neurociencia es este nivel genético. Pasamos por el nivel celular, todo lo que hace, ¿no es cierto?, a lo que es la célula, cómo está compuesta la célula, los sistemas de prolongación y de conexiones entre las células, con las dendritas, con los axones, lo que media, que actualmente sabemos que es la plasticidad y la importancia de la sinapsis, la sinaptogénesis y también desde el concepto celular lo que hace a la generación y regeneración del cerebro. Vemos este nivel sistémico con, bueno, sistema nervioso central, sistema nervioso periférico, tenemos un sistema nervioso autónomo, el comportamiento del individuo, desde el punto de vista de la conducta y desde la cognición, lo que tiene que ver con el pensamiento en relación con la sensopercepción y con la acción, es decir, la construcción del conocimiento, la expresión obviamente a través del lenguaje. Todo esto me permite que exista una visión del hombre biopsicosocial y espiritual, un concepto integrativo es el que construye la neurociencia para comprender al hombre. Entonces, vamos por la neurociencia básica. La neurociencia básica obviamente tiene que ver con la neurobiología. La neurobiología parte desde la filogenia y la ontogenia. Filogenia tiene que ver con el estudio de las especies, la ontogenia el estudio del desarrollo individual. Y tenemos una clasificación filo-ontogenética. Sobre la base de esta clasificación filo-ontogenética también hay una hipótesis del desarrollo o de la aparición de la psicosis. Nosotros tenemos en Argentina el fundador de la Escuela Neurobiológica, Christopher Doyaco, que ha justamente investigado los distintos animales para comprender el funcionamiento psíquico del hombre y luego la patología específicamente humana. Y también tenemos un montón de hallazgos desde el punto de vista de la anatomía patológica para entender que estas lesiones están determinando una falta o una alteración de la función y por lo tanto una psicopatología determinada. Vemos que en el desarrollo evolutivo existen distintos niveles. Estamos hablando de un nivel filogenético y un nivel ontogenético. Nivel filogenético que comprende la filogenia, que es el estudio de las especies. Llegamos a un nivel ontogenético, el desarrollo individual propio del hombre. Entonces, estos tres niveles, desde el nivel de desarrollo subcortical, un esbozo de la corteza cerebral que lo tiene el reptil, con un desarrollo posterior de la cara interna del cerebro, con lo que es instintivo emocional, pasamos de lo que es específicamente un concepto que tiene que ver con los instintos o con los reflejos y pasamos al desarrollo de lo que es el afecto y luego el desarrollo de la neocorteza con los dos hemisferios cerebrales. Cuando estamos hablando de los dos hemisferios cerebrales, estamos hablando que el nivel de desarrollo de los animales en complejidad tenemos el simio, bueno, vamos a ver que el gorila, el chimpancé y el orangután son aquellos que tienen un desarrollo cerebral, pero hasta ciertos límites, porque no tienen un desarrollo del lenguaje, ni el lenguaje comprensivo, ni el lenguaje expresivo como el hombre, ni el nivel de comunicación, el desarrollo de ciertas pautas de comunicación, como por ejemplo el desarrollo de la ética o el desarrollo de la moral. Entonces hay un cierto límite con respecto a estos niveles filogenéticos que los tenemos hasta los dos hemisferios cerebrales. Cuando nosotros estamos hablando del nivel humano, y de aquí... De los dos eran. Una por la luz, porque si no, no lo van a ver desde afuera, porque esto después lo subimos online y en todo el país la gente que entra a través de la página de PF lo va a estar viendo. Tanto, exacto, voy a suspender esa luz porque si no vas a parecer muy oscura. Y la segunda, vos estás hablando del cerebro reptiliano, sí, el animal y el cognitivo, el último, los tres niveles de los cerebros. ¿Se ven todas las partes del cerebro eso? ¿Se repite o se replica en todas las partes del cerebro?
o es en algunas zonas. No, nosotros tenemos primero un desarrollo sensomotor importante. Acá tenemos los esbozos. Primero tenemos un desarrollo a nivel de los núcleos de la base y del diacéfalo. Poco desarrollo del cerebelo y tenemos que del cerebro, nada más que este esbozo de corteza cerebral que es sensomotora. Luego, cuando ascendemos en la escala filogenética, tenemos un nivel presentativo límbico, donde tenemos ya un comienzo de desarrollo del cerebro, pero donde se desarrolla más es la cara interna del cerebro. Tenemos también un aumento del resto de las estructuras anatómicas, pero no en forma significativa en relación con el hombre, tampoco en relación con este grupo de neomamíferos. Vemos que ascendiendo tenemos el grupo de neomamíferos con un nivel representativo neocortical donde los dos hemisferios cerebrales comienzan a tener un desarrollo. Este desarrollo hace que aparezca una complejidad y mayor conexiones córtico-subcorticales. Estamos viendo que hay una mayor complejización, pero esto me permite una bipedestación, una cierta sociabilización, pero no me permite estas pautas de desarrollo a nivel instrumental, a nivel de lo que es el desarrollo de la corteza prefrontal, todo aquello que tiene que ver con, por ejemplo, la ética, la moral, la planificación, la expresión del lenguaje oral, o bien esto que tiene que ver con el desarrollo de la corteza parieto-temporo-occipital, que hace que un individuo tenga capacidad para la lectura, para la escritura, para una acción netamente constructiva, que pueda, por ejemplo, tener una creatividad desde el punto de vista de las innovaciones científicas o artísticas. Esto tiene que ver con el desarrollo humano. Este desarrollo humano tiene que ver con el desarrollo de lo simbólico, con el tema de la diferencia entre los dos hemisferios cerebrales. Un hemisferio es mayor que el otro hemisferio cerebral. Por eso estamos hablando de que hay un desarrollo ontogenético que parte con este nivel neocortical del mayor, fíjense, mayor sustancia blanca, mayor corteza cerebral, donde hay una complejización del cerebro sumamente importante, pero además existe una asimetría, es mayor el hemisferio izquierdo con respecto al hemisferio derecho. Y estamos hablando de una lateralidad izquierda en la mujer, o sea que el cerebro de la mujer es menor que el cerebro del hombre en cuanto a la diferencia entre los dos hemisferios cerebrales. De ahí que existe una serie de funciones psíquicas que son más especializadas en un sexo con respecto al otro. Esto es en función de los dos hemisferios cerebrales. Pero por lo pronto el hombre suele ser más práctico, suele ser más racional, porque tiene un predominio en el hemisferio izquierdo, de que es mayor la diferencia entre ambos, izquierdo y derecho. A diferencia de la mujer, que tiene ya más equilibrado los dos hemisferios cerebrales. De hecho que el hemisferio derecho, que rige lo emocional, lo instintivo, bueno, es mucho más frecuente de manifestar en la mujer con respecto al hombre, pero siempre existen dos hemisferios cerebrales que actúan en forma conjunta y eso es lo que me permite el estilo cognitivo individual de cada individuo. Estos son pautas que tienen que ver con lo genético y la interacción con el medio ambiente. Eso me permite, obviamente, determinar el desarrollo de cada individuo y justamente la posibilidad de estimular en mayor o menor medida las áreas de la corteza cerebral para permitir mayores y mejores conexiones. En un principio intracortical, luego córtico-subcortical y luego interhemisférica. Y entonces tenemos, de acuerdo a la escala filogenética, un aumento significativo del cerebro hasta llegar justamente al cerebro del hombre. Y se dice que el chimpancé, con respecto al grupo de los simios, tiene una socialización
y es semejante con respecto al hombre, pero obviamente tiene una diferencia sumamente importante con respecto al desarrollo del hombre, con respecto al justamente complejo, específico, simbólico que tiene el hombre. El hombre tiene una mayor corteza prefrontal, tiene una mayor actividad parieto-temporo-occipital, un mayor desarrollo del hemisferio izquierdo con respecto al derecho. De ahí que tenemos una asimetría en el hombre y una lateralidad izquierda en la mujer. Entonces, hay áreas en el hombre especializadas que me permiten funciones complejas, que no las compartimos con los animales. Y estamos viendo la diferenciación a nivel del encéfalo del hombre, donde existe un gran componente a nivel prefrontal, parieto-temporo-occipital del hemisferio izquierdo, y además una mayor complejidad con respecto a los surcos de las circunvoluciones y además con respecto a la distribución de las mismas circunvoluciones en la cavidad craneal. Y decimos que el proceso evolutivo, ¿qué es lo que ha permitido? Bueno, una interrelación entre lo que es la genética y los simios. Específicamente en el estudio con el chimpancé, ¿qué es lo que se vio? Que la genética aporta una distancia entre el chimpancé y el ser humano de 1,2% de todo el genoma. O sea que existiría una base genética que me permite la diferenciación entre lo que es el cerebro del animal y el cerebro del hombre. Esto es desde el punto de vista neurocientífico. Y aquellos que estudiaron el proceso psicoevolutivo, como Rakik, ya desde 1996, sugiere que los genes que controlan la proliferación mitótica durante la fase proliferativa, que es la que abarca específicamente los 40 días de desarrollo embrionario, incluye una generación de nuevas unidades proliferativas y que el aumento del número de columnas que me está determinando una interrelación con respecto al número de células sobre la densidad neuronal tiene que ver con la extensión de la neocorteza y el surgimiento de áreas con funciones asociativas. Estas funciones asociativas, que son aquellas que caracterizan el desarrollo del hombre, son aquellas que permiten en su mal funcionamiento generar la psicosis. Tenemos que este proceso evolutivo con Brown, que es tomado desde el punto de vista de su alteración en el desarrollo, bueno, está determinando que el origen de la locura podría encontrarse justamente en las nuevas áreas cerebrales que diferencian al hombre de los chimpancés. Entonces, estas áreas asociativas que son más complejas, que permiten las funciones más complejas del individuo, son aquellas que tendrían una alteración como consecuencia de lo que es la psicosis. Y la psicosis está caracterizada por una alteración específica del juicio. El juicio puede ser en una psicosis aquel que me permite la alteración de la autonomía y de la autoconducción, y puede ser enfocado como una desviación específica en el sentido de que puede estar causado por una alteración de la autocrítica, una alteración de la posibilidad de comparar, de relacionar, de valorar, y esta alteración del juicio, si está desviado, puede ser por el estado de una hipertimia placentera, en el caso de la manía, una hipertimia displacentera, en el caso de una melancolía, por un delirio, puede existir una desviación por una idea delirante o por un conjunto de ideas patológicas que condicionan la conducta. También podemos decir que puede estar debilitado, como el caso de una demencia, donde hay debilitación global de las facultades mentales, una falta de autonomía de autoconducción, donde hay un deterioro cognitivo y un deterioro intelectual importante, donde hay una alteración específica entre la percepción y la acción del individuo y el resto de las funciones cognitivas. Vemos que el juicio también puede estar suspendido, como en el caso de una confusión mental, donde hay una obnubilación de la conciencia,
también el juicio puede estar o puede ser insuficiente en el caso de un retraso mental. Estas son alteraciones específicas que me van a determinar el tipo de psicosis y por lo tanto la pérdida de autonomía de un individuo, la pérdida del juicio de realidad. Vemos entonces que en función de ciertas teorías que se basan en el desarrollo cerebral, que se basan en la neurociencia, pero desde el punto de vista de un nivel molecular, estamos hablando de este proceso que tiene que ver con la anatomía comparada y el desarrollo de áreas nuevas que le posibilitan al individuo avanzar en la civilización, pero también tener patologías que también son aquellas destructivas que le permiten justamente alterar ese funcionamiento tan importante que son las funciones psíquicas superiores, que permiten ese alto desarrollo intelectual, característica justamente del ser humano. Y acá vemos comparativamente, si estudiamos un sahelanthropus y el cerebro humano, vemos que el lóbulo frontal está muy reducido, sobre todo a nivel prefrontal. Vemos el hombre que tiene una corteza prefrontal, circunvoluciones primera, segunda, tercera, una frontal ascendente. Vemos que está muy disminuido. Además, vemos que existe una corteza parietal muy pequeña, que hay un surco, que es el surco simiano, que me separa todo el lóbulo parietal con respecto al lóbulo occipital. Este surco simiano no existe en el hombre, se ha visto un resabio en los egipcios en estudios, pero sí lo tienen los simios. Se ha visto en sutomorilas, se ha visto en orangutanes, se ha visto en chimpancés, pero sobre todo vemos que este surco simiano también puede aparecer en ciertos retrasados mentales, como también se vio en el estudio que se hizo en la colonia de Montes de Oca, que en un principio se trató de relacionar con ciertas posibilidades de tener una actividad criminal, como por ejemplo el lóbulo occipital con una forma de pico de pato, pero bueno, pues se vio que no tiene nada que ver, sino que son morfologías que van apareciendo, sino que esa tendencia a la criminalidad tendría que ver más con el lóbulo frontal y no con el lóbulo occipital, ni tampoco con la aparición de este surco. Pero existe un surco que lo tienen los simios, que no lo desarrolla la generalidad del individuo, y obviamente el individuo tiene menos lóbulo occipital con respecto al mono y tiene mayor lóbulo parietal con respecto a los monos, pero además tiene una serie de áreas específicas muy desarrolladas y propias del hombre, sobre todo las simbólicas que tienen que ver con el hemisferio izquierdo. Vemos que en este proceso evolutivo en relación con la psicosis, vemos que Randall ya en 1980 fue el primer autor que sugirió que existe una teoría que podría relacionar la ontogenia con la filogenia para explicar la psicosis, para explicar justamente esta alteración de las facultades mentales. Entonces, propuso que la expansión cerebral se produjo por la evolución de los homínidos y supuso un aumento de la conectividad neural. Entonces, esto genera nuevas funciones, entre ellas el lenguaje, o sea, un nivel de comunicación superior del ser humano con respecto a los animales, desde el punto de vista de la posibilidad de comprensión, desde el punto de vista de la posibilidad de expresión, desde el punto de vista de la perfección con respecto a la escritura, con respecto a la posibilidad de leer. Además sabemos actualmente que el lenguaje está conformado también por un lenguaje mímico, que también es un lenguaje complejo y que rige la mayoría de las comunicaciones del individuo. Vemos entonces que este perfeccionamiento tendría que ver también con el desarrollo de las conexiones entre las áreas cerebrales y por lo tanto entre las células de esas áreas cerebrales. Y vemos que estas funciones permiten justamente una cualidad sumamente importante, pero también permitirían en su error la psicopatología. Este error
permitiría la psicosis. Y acá tenemos el hemisferio izquierdo con este desarrollo de las áreas del lenguaje, áreas que no las compartimos con los animales, área de Broca, están los engramas amnésicos para la emisión de la palabra, el área de Wernicke, Broca, lóbulo frontal inferior, Wernicke, plano temporal, sector posterior, tiene que ver con la posibilidad de el entendimiento del lenguaje oral. Entonces, basados en estos conceptos con base neurocientífica, donde nosotros estamos diciendo existe sí un proceso evolutivo, existe una implicancia genética, también existe un neurodesarrollo, existe una formación desde el recién nacido, donde la genética interacciona con el medio ambiente para que se desarrolle el cerebro en una forma madura. Entonces, en base a eso existe un modelo integrativo del origen de la psicosis por Obiols, que se especificó ya en el año 2001. Y aquí nosotros, ¿qué podemos decir? Que existen factores genéticos que me están determinando una cierta vulnerabilidad al desarrollo de determinada psicosis. Vemos que existe una variabilidad mutacional. Hay mutación de genes en circuitos responsables. Esto me puede generar una asimetría cerebral del lenguaje. También yo puedo tener una fragilidad cromosómica que también me puede dar una alteración específica con respecto a la interrelación de los hemisferios cerebrales. Vemos también la inestabilidad emocional. Esto me puede generar una implicancia desde el neurodesarrollo, donde yo tengo que el cerebro se está formando, donde existe un estímulo medioambiental que me permite la posibilidad de maduración de las células y de relacionarse las células y de conectar las células en mayor o menor grado para permitir justamente los procesos mentales y una organización neuropsicológica lo más altamente posible de acuerdo a nuestras posibilidades genéticas. En ambientes favorables es posible, en ambientes desfavorables no es posible. Entonces una inestabilidad emocional puede obstruir el desarrollo de las facultades generales y dejar ciertas anormalidades funcionales que se manifiestan no solamente en el pensamiento, sino también en el lenguaje y en el comportamiento. Entonces, esto también va a generar una alteración importante, que esto va a llevar siempre a una alteración en la selectividad neuronal, a una sinaptogénesis prenatal y postnatal que puede llegar a conformarse en forma anómala. También esta afectación del neurodesarrollo por distintos factores, por ejemplo, puede ser por hipoxias, infecciones, por traumas, por distintas intercurrencias por las cuales un individuo puede interactuar desde su organismo con el sistema nervioso central. Y vemos que también una lesión directa como el traumatismo, enfermedades médicas, drogas, pueden llegar a generar esta interacción con el sistema nervioso central y obstaculizar la conectividad y por lo tanto generar anormalidades en el funcionamiento cerebral y alteraciones en la manifestación de las facultades psíquicas. Vemos que las estructuras implicadas, si hablamos específicamente de una respuesta emocional primaria, tienen que ver con el complejo nuclear amigdalino, que tiene que ver con la expresión emocional. Si bien nosotros decimos que el cuerpo amigdalino rige lo que tiene que ver con el instinto de conservación del individuo, con estas respuestas, ya sea reacciones de ataque o huida, que en el hombre serían unas reacciones que tienen que ver con la cólera, estas respuestas de heteroagresividad, o bien de miedo, o bien de autoagresividad. Bueno, vemos que también esto tiene que ver con lo que es el estado placentero o displacentero, o bien en la interacción con estructuras de la corteza cerebral, tienen que ver específicamente con lo que me hace la construcción del sentimiento. Pero también todo esto tendría que ver con la motivación, si yo tengo una interrelación del cuerpo amigdalino con áreas de la corteza del giro cinguli anterior. Una pregunta, ¿esto tiene que ver con la teoría de la mente? Digo, en el sentido de pensar que en la psicosis no está alterado un campo, sino que está en su globalidad y tiene que ver con
todo esto que usted dice que afecta, no afecta al lóbulo frontal, afecta a todo, digamos, o el morbus. ¿Tiene algo que ver o digo cualquier cosa? Perdón. Claro, eso surgió a partir del descubrimiento de las células espejo y el descubrimiento de lo que rige en las células espejo, que es la empatía, y el gran desarrollo de lo que es la corteza prefrontal en el individuo. Entonces, esta teoría de la mente también enfoca el concepto de la psicosis desde un punto de vista ya más global y no específico. Pero también nosotros vamos a ver que cada psicosis tiene un determinado compromiso del cerebro y una determinada alteración de las facultades mentales y comportamentales de distinta severidad. Entonces, esto también tendría que ver con el desarrollo genético. Entonces, la genética también para algunos autores tendría que ver más con la posibilidad de desarrollar determinados tipos de psicosis, incentivando en interacción con el medio ambiente esas características o atenuándolas. Pero esas manifestaciones hacen eclosión justamente por ese desarrollo genético. De ahí que una terapia génica podría llegar a corregir esas psicosis que hasta ahora los tratamientos serían netamente con los psicofármacos paliativos. Una pregunta en relación a esto, porque a mí el concepto que me queda, y yo venía leyendo algo en relación al neurodesarrollo de la esquizofrenia, es lo que usted dijo al principio, que, Eso ahora lo ponemos. no, que es en esos primeros 40 días de fase proliferativa embrionaria se produce en mayor o menor medida un, llamémoslo, problema, que a posteriori, en determinados momentos y secundarios a ciertos estímulos, se produce una alteración morfológico-funcional que produce una psicosis. Ahora, si eso está producido, una terapia genética, ¿cómo podría retraer un desarrollo que fue hace varios años? ¿Me explico? Ese tratamiento lo propone Dikander. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la esquizofrenia vos tenés alteraciones genéticas muy puntuales. Sí, claro. Cromosomas 6, 8, 9, 20, 22. Entonces, es lo único que impediría el desarrollo o el proceso en la forma de manifestación de brotes. Son brotes que son unos periodos agudos en la evolución del proceso y que después dejan defecto. Ese defecto pues se merma a nivel de funcionamiento afectivo, volitivo y cognitivo, de una forma dispareja. Entonces, ahí tenés la merma funcional que le queda a un paciente con esos brotes esquizofrénicos. Pero vos tendrías perfiles puntuales, que también te lo da un estudio neuroimagenológico, perfiles por los cuales vos podés inferir que un paciente tiene una esquizofrenia. Entonces, ¿qué existiría en el tratamiento? Evitar el desarrollo justamente funcional y morfológico que el proceso evolutivo esquizofrénico va a generar en un individuo. No, lo que yo pensaba era que si el problema tenía que ver, desde luego, con una fase embrionaria, que no sea lo único, retrotraer eso sería imposible, salvo que hagamos terapia génica prenatal. No sepamos el perfil genético de ese embrión. Ya, esto que estoy diciendo por ahí suena vieja a las estrellas, pero digo, por ahí es una locura. Podrías ir más allá y proponer a los padres. No, suena medio de ciencia ficción, ¿no? Sacar en el estado de mórula alguna celulita que igual son totipotentes. Sí. Esa, evaluarla. La primera decisión que tienes que tomar es: ¿seguimos para adelante con esto o no? Sacada esa decisión ética, vamos a pensar que sí. ¿La hacemos terapia génica a las que quedan? Segunda decisión a tomar. Tercera pregunta. 100 comités de ética. Tenemos acá de hoy. Igual, María, ¿por qué no seguimos con lo que sabemos hasta ahora, que es lo que sabe la doctora? Si no podemos tener ideas. No, son preguntas. No, pero si Alejandro quiere seguir. No, por favor, No, lo que estaba pensando, él buscaba una respuesta práctica. Bueno, está, la causa es genética. ¿Y qué hacemos entonces? Creo que
tiene que ver mucho con lo que dijo usted de especificidad, si se pueden detectar áreas específicas que son el sustrato subyacente de un síndrome. Por ejemplo, nosotros en el Parkinson sabemos que hay una estructura bien definida que está en déficit. Y ahí sí se pueden poner genes a través de vectores, retrovirus, inyectar. O sea, se puede planificar que de acá a unos 15, 20 años puede llegar a venir algo así. Pero como dice él, si es generalizado y hay que arreglar cada célula del organismo, es imposible. O lo que hecho está, por decir de alguna manera, siendo que es una enfermedad que progresa, yo pienso, es algo que podamos tal vez se pueda retrotraer en un futuro, no sé, es una pregunta teórica. El tema de la esquizofrenia, vos tenés áreas específicas donde existen anormalidades histológicas, y tenés áreas con cierta merma desde el punto de vista macroscópico, pero eso es muy sutil. Lo que pasa es que evolutivamente vos tenés más compromiso morfológico que funcional. Entonces, la idea es evitar el deterioro progresivo de las facultades mentales. Entonces, estás parando el curso evolutivo de la enfermedad. Por ahí sería mucho más difícil en lo que es una enfermedad como la enfermedad de Alzheimer, donde el deterioro es progresivo y donde vos tenés también un gran compromiso de todas las facultades mentales. Pero bueno, ahí también se están haciendo una serie de estudios bastante importantes con respecto al Alzheimer, sobre todo a través de las vacunas, pero también eso sería otro tema que después en todo caso lo podemos llegar a especificar, pero el tema es que específicamente ahí tenemos que lo que por hoy se ha visto, que los resultados serían más o menos en aquel que está enfermo, de prolongar un poco la mejoría hasta que llegue el derrumbe, pero preventivamente eso que se vio, mejorar el sistema inmunológico, combatir a través de lo que es una vacuna, le serviría a los que tienen la posibilidad de desarrollar el Alzheimer, los hijos de. Entonces, ellos, si evolucionan con la posibilidad de desarrollar un Alzheimer, estarían atenuados justamente con respecto al gran compromiso de la facultad mental. Eso es otro tema muy complejo como para enfocarlo, pero hay distintas modalidades de enfocarlo. Entonces, cuando hablamos de estas alteraciones en la conectividad neuronal con respecto a la interacción del medio ambiente, estamos hablando de lo que es la sinaptogénesis prenatal y postnatal. Todo esto tiene que ver con respecto al desarrollo de las facultades mentales. Y vemos que de acuerdo a estas interacciones podemos tener una afectación de estructuras córtico-subcorticales como corteza del cíngulo, cuerpo amigdalino, que es cortical, y otras estructuras implicadas en el lenguaje, principalmente lo que es el lóbulo frontal, el lóbulo temporal y el cuerpo calloso. Todo esto, de acuerdo al tipo de alteraciones, determinaría el espectro de la psicosis. Puede haber desarrollos justamente psicóticos aislados, un desarrollo específico, un portador asintomático que en determinado momento hace una descompensación psíquica y eclosiona un cuadro psicótico, o bien una psicosis episódica aguda, o bien una psicosis crónica. También puede desarrollar todo lo que hace a una psicosis orgánica crónica, tipo de las demencias, por ejemplo, o psicosis endógena, una psicosis maníaco-depresiva o como una esquizofrenia. Pero la base sería justamente esta, que existen determinados elementos que me permiten una alteración a nivel de lo que es el sistema nervioso central. Y esta alteración se puede constituir en estructural, y esta interrelación función-estructura me estaría dando determinado tipo de psicosis, donde una psicosis no
solamente tiene que ser de genética, sino también existen otras estructuras endógenas como exógenas que pueden llegar a desencadenarla. Vemos que el enfoque evolucionista, si hablamos de la esquizofrenia, tiene que ver con el proceso de especiación del Homo sapiens. Vemos que eso está vinculado con la aparición del lenguaje y el desarrollo del lenguaje. Vemos que existe una producción de delirios y pseudo-alucinaciones auditivas. Esto es característico del hombre. Para que exista una psicosis, obviamente debe existir un cierto desarrollo comunicacional, un cierto desarrollo del cerebro que permite una comunicación, que permite a un lenguaje y por lo tanto que permite un pensamiento. Vemos que, según Colodrón, lo esquizofrénico está situado fuera, por encima del nivel de organización animal, o sea que sería justamente una característica específicamente del hombre. Vemos que Timothy Crow también toma el modelo darwinista de la esquizofrenia. Entonces, parte de este primer concepto es el concepto genético de la esquizofrenia. Decimos que es un concepto antiguo que se relaciona entonces con el propio origen del Homo sapiens y que también se ve que este gen responsable de lo específico del ser humano, como el lenguaje, también lo es de las asimetrías hemisféricas y que McClone estaría hablando también de la importancia genética, pero dice que el gen se relaciona con la diferenciación cerebral y con las habilidades cognitivas según el género. Y vemos que con estas diferencias entre los hombres y las mujeres. O sea, específicamente, esto que tiene que ver con la diferenciación entre los hemisferios cerebrales, esto que me permite el nivel de facultades mentales y el nivel de cognición del estilo cognitivo, sería el que se ataca genéticamente en el caso de una esquizofrenia. ¿Puedo hacer una pregunta? Estos autores hablan de un gen, pero vos antes dijiste que a mí que era muy... No, eso es ahora. Eso fue en principio. Claro. Estamos hablando de... Los 90, claro, 90. 1980. Claro, pues yo leí 97. Ellos hacían sus interpretaciones. Hay muchos genes de riesgo, sí, hay muchos genes Claro, de riesgo. sí, Claro, lo vemos sí, antes. genéticas. Hoy por hoy se sabe Sí, claro. que es una enfermedad poligénica. Por eso vos tenés distintos tipos de esquizofrenia. Y por eso ahora se está hablando de las esquizofrenias. Y lo mismo tenés un perfil anátomo-clínico distinto. Y vos tenés que en la esquizofrenia hay alteraciones anatómicas cerebrales, hay una desviación anatómica del cerebro, pero no es siempre la misma en todos los esquizofrénicos. Existen áreas que se van alterando de acuerdo a el tipo de esquizofrenia. Y sobre todo también existe la interrelación genética medioambiental, la historia personal de cada uno para permitir que el cerebro se comprometa en más o en menos. Eso es una característica. Tenemos que Timothy Crow siguió con este concepto de la genética y con este concepto de la diferencia de género. Pensó que bueno, el gen estaría ligado con el cromosoma X y esto determinaría el desarrollo de la esquizofrenia desde el punto de vista del compromiso y desde el punto de vista de la severidad también. Y registró una débil evidencia de la asociación con el cromosoma X en sus investigaciones posteriores, otros grupos de investigadores, como Delisi, Kim e inclusive otros. Por eso esto quedó un poco relegado. Pero existe evidencia también que las translocaciones del cromosoma X representan cambios en la evolución de los primates y de nuestra diferencia con los chimpancés. Siguiendo con estos estudios, Yao llegó a la conclusión de que en la esquizofrenia existe un modelo poligénico, que existe sí una lateralización hemisférica que se consideró esencial para la comprensión de la esquizofrenia. La esquizofrenia comienza una alteración del hemisferio izquierdo en un principio. Eso es lo que vamos a ver en los estudios anatomopatológicos. Hay una reducción de estructuras del hemisferio izquierdo, de ahí que hay una inversión de la lateralidad hemisférica, bastante característica. Y vemos que la lateralidad cerebral
es esencial para la comprensión de la esquizofrenia. En eso está Timothy Crowe. Lenguaje, hemisferios cerebrales. Para él esa es la característica. Y tiene que ver más con el desarrollo comunicacional. Y Yao dice que no se afectan primariamente las áreas del lenguaje, sino que estructuras temporales y de la región frontal orbital en el sentido de Bowers. También existe una alteración a nivel de la corteza orbital que me está generando que existe una cierta desinhibición incentiva. Hay una tendencia específica a esta obstrucción ética, una alteración de la conducta moral. Habla de falta de valores preventivos. Los valores preventivos, vos tenés valores sentimentales, que son aquellos que tienen que ver con la corteza prefrontal. Los valores preventivos tienen que ver con la corteza temporal, con la punta del lóbulo temporal, temporovasopolar, que también se van a perder. Es la alteración de la significación incentivo-tímica. Vos no valorás el peligro frente a las situaciones de peligro. Eso también se da. Vos tenés el lóbulo temporal, que también se está alterando. Por eso, si vos tenés a nivel orbital, como por ejemplo están diciendo, que es lo que primero a nivel orbital vos tenés compromiso de la ética. Lóbulo temporal, sí, punta del lóbulo temporal, donde se altera la prevención, ¿no? Donde vos no le podés dar el valor a el medio ambiente desde el punto de vista de lo que debería ser para preservarte vos. Y eso también le pasa al paciente con demencia. Hay una pérdida de valores preventivos. Esto se ve en un paciente esquizofrénico. Comunitarios y físicos, ¿no? Claro, la socialización, este concepto tiene que ver con el lóbulo frontal y aparte la prevención también. Pero este nivel de prevención, no sé, en un principio tenés incentivo químico, pero vos también tenés en un paciente que, más allá de lo que es la punta del lóbulo temporal, vos tenés que evolutivamente también se compromete el neuroamigdalino, tenés una merma con respecto a lo que es la corteza, por un lado, sería más 38, específicamente valorativa, que tiene el individuo, pero también vos tenés una merma del cuerpo amigdalino. Si merma el cuerpo amigdalino, vas a tener una hipoactividad y después una diferencia afectiva. Entonces, vos comes el piso, no comes, te podés enfermar, pero no te importa. Es decir, el paciente esquizofrénico es un paciente muy especial. Ahora, esa prevención de comer del piso tiene que ver con la punta del lóbulo temporal, o sea, ese elemento preventivo en relación a mi seguridad orgánica, por decirlo así, si vale el La término. significación incentivo-química se pierde. Y eso tiene que ver con la punta del lóbulo temporal. Porque se conecta con la amígdala. ¿Y la diferencia con la demencia? Digamos, para... Y en la demencia vos tenés alteraciones mucho más severas y tenés un compromiso de los dos hemisferios cerebrales. Si bien en un principio se sentía más el compromiso del hemisferio izquierdo, pero el compromiso de los dos hemisferios cerebrales en intensidad. Por eso se parangona una forma especial de esquizofrenia, la efrenia, con lo que es una demencia frontotemporal. En la efrenia se ve algunas lesiones sumamente importantes a nivel orbital y a nivel de la punta